Bueno, aquí tenemos el datasheet del MMA7360, que es un acelerómetro que fue el utilizado en la práctica de sensores. Bueno, este acelerómetro se caracteriza porque tiene dos sensibilidades, que son las que se encuentran en este título. Y aquí tenemos unas características básicas del dispositivo como tal. Entonces, como podemos ver, aquí se especifica un tamaño muy exacto porque de esta manera se obtienen los mejores resultados. Bueno, esto lo voy a explicar más a fondo adelante. Y tenemos también modos de operación que corresponden a Sleep Mode, que es como un ahorro de energía cuando se quiere usar para aplicaciones móviles, como cuando usted va a usar baterías, entre otras aplicaciones. Aquí podemos ver ya las características de estas aplicaciones como los que usa un celular común, juegos, podómetros, entre otros. Bueno, aquí vemos el, cómo es la distribución de los pines como tal y vemos aquí que vamos a tener un set test que ya vamos a explicar para qué es, un selector de la sensibilidad y un 0G detector que ya explicar qué es, y las salidas correspondientes a cada uno de los ejes. Estos CNC no corresponden a no cableado, por decirlo, y las correspondientes alimentaciones y el modo de ahorro o de mode sleep, como se quiera llamar. Aquí tenemos el esquema general para el acelerómetro, donde vamos a tener cajas que van a representar por el momento una entrada y una salida únicamente, ya que no conocemos en este momento lo que se encuentra al interior de estas. Entonces aquí lo que vamos a recibir de este Gisel Sensor es una capacitancia que posteriormente va a ser convertida a un voltaje correspondiente a esta capacitancia, y con un oscilador y el reloj del dispositivo vamos a, por medio de este proceso, y vamos a obtener una ganancia y un filtro que ya se va a explicar más adelante, y vamos a obtener los resultados que queremos, que van a ser los voltajes que corresponden a un estado en cada eje, como vemos acá, X, Y, Z, que para las correspondencias en físico se va a ver más adelante. Además tenemos aparte lo que va a ser el self test y las alimentaciones correspondientes. Bueno, aquí tenemos algo de los máximos valores que puede dar este dispositivo, y que si están fuera de estos rangos se puede tener un daño catastrófico, ¿no? Entonces ya aquí tenemos otras características que tienen que ver con el acelerómetro y los rangos de voltaje, de otras características que son importantes para cuando se va a operar en diferentes aplicaciones el acelerómetro. Y en este momento ya vamos a hablar un poco del principio de operación del acelerómetro. Bueno, entonces aquí me voy a apoyar de esta figura, que como podemos ver aquí se denominan como beams, que beams son como una especie de haces, que en este caso van a ser como estas barritas que vamos a tener estas tres barras que van a representar este esquema que está aquí a la derecha, como dos capacitores que van a ser variables que se van a adecuar de acuerdo a esta ecuación que está acá, que A corresponde al área del haz, que es el que va cambiando. Esta letra griega va a significar la constante dieléctrica, y esta D significa la distancia entre los haces. Entonces, de acuerdo a cómo se vaya moviendo estas dos haces, vamos a tener un valor de capacitancia que va de acuerdo también a un valor de estándar, o un valor para comparar con una aceleración. Entonces, de esta manera se va a hacer una posterior conversión a voltaje, y de esta manera vamos a tener los resultados que queremos. Entonces, aquí ya tenemos unas características especiales. Como les venía mencionando, este dispositivo tiene un 0G detect, que es cuando todas las salidas del XYZ están a 0G, o sea, 0G, o sea, todas están en alto, están inicializadas en 0G. Esto significa, entonces nos va a tirar un alto cuando estemos en esta posición. Este self-test lo que nos va a entregar es
como un verificar que toda la parte integral del circuito esté en buen estado, tanto la parte mecánica como la parte eléctrica. Se especifica como integridad. Y entonces lo que se hace en este paso es como que mientras X y Y no varían tanto, el eje Z va a pasar de -1G a 1G, como podemos ver en esta parte del texto. De esta manera podemos comprobar que la parte integral está completamente y que de esta manera vamos a obtener los mejores resultados. Aquí, como les mencionaba, simplemente vamos a tener un pin para seleccionar la sensibilidad que corresponde a a los valores de esta tabla, donde si tenemos un alto vamos a tener este rango de 6G y si no de 1.5G. Además se selecciona el Slim Mode, que va a tener una corriente de 3 microamperios, y de esta manera se recomienda este modo para aplicaciones móviles, por decirlo. Además, también se menciona que no es necesario elementos externos como capacitores o resistencias para setear la frecuencia de corte o configurarla, porque dentro del dispositivo ya se tienen técnicas con los capacitores que ya automáticamente hacen este filtrado. Bueno, aquí ya tenemos unas conexiones básicas que son las que podemos ver. Entonces esto es lo que se recomienda cuando usted vaya a conectarlo al microcontrolador. Primero que todo son los desacoples a tierra de cada uno de los ejes y de también las entradas de voltaje. Aquí podemos ver, esta se representa un capacitor que se recomienda que sea de 0.1 microfaradios, y para acepción de estos de las salidas de los ejes, que se recomienda que sea de 3.3 nanofaradios. Y esto para eliminar el ruido del reloj. Entonces ya aquí tenemos otra en cuenta también, que la frecuencia de muestreo es de 11 kHz, y que además esto nos va, o sea que hay que tener en cuenta esto para prevenir errores de aliasing. Aquí podemos ver el esquema más claro con el desacople a tierra con los capacitores de cada una de las salidas y la entrada de voltaje en la tierra y la entrada positiva. Aquí tenemos ahora sí el esquema de cómo van a estar distribuidos los ejes de acuerdo a la aceleración dinámica o la aceleración estática. Entonces aquí nos vamos a ubicar cuando el dispositivo esté en esta forma, vamos a estar en el eje X y en el eje Y como corresponde en la figura. Ahí está claramente explicado que fue usado para lo que se va a ver a continuación en el video. Bueno, entonces ya aquí tenemos algunos valores para cuando se tiene una aceleración estática. Especificamos la dirección de la gravedad de la Tierra, que es hacia el interior y hacia abajo, perdón, y aquí tenemos los valores que corresponden a cada una de las posiciones en voltaje para tener en cuenta lo que debe arrojar el acelerómetro como tal. Ya en cuanto a las recomendaciones de tamaño que se tiene al principio, de 3 mililitros y 3 milímetros y todo lo que les mencionaba, las características principales, es porque cuando usted esté ensamblando y soldando el dispositivo, la idea es que el paquete encaje tal cual con la placa. Esto de acuerdo a las medidas que se muestran acá. Aquí está más claramente. Entonces todo esto tiene que ser muy exacto para que pueda haber una conexión precisa que nos va a permitir los resultados que nos están, y los resultados y los rangos exactos que nos está otorgando este mismo datasheet. Entonces, esta fue la explicación y gracias. Bueno, entonces nuestro código incluía estos tres modulitos, el contador, el LCD, el ADC, y decidimos incorporar un MUX para las dos entradas analógicas que estábamos recibiendo, que era el valor que nos estaba entregando el eje Y y el eje Z del sensor. Bueno, entonces vamos a empezar con el main. Aquí en el main tenemos una estructura para banderas, tenemos los contadores. Bueno, inicializamos todas nuestras variables, inicializamos los módulos, y lo que hicimos fue utilizar el contador para tomar
con el timer para tomar 20 muestras cada medio segundo. Entonces, pues iniciamos la conversión, se seleccionaba pues el MUX, si íbamos a medir eje X y eje Y, eso lo hacía pues de forma como simultánea prácticamente el micro, y entonces luego de que llegara a los 0.5 segundos, él tomaba las muestras. Cuando llegaba al 0.5 segundos, entonces ya lo que hacía era promediar entre 20 ese valor de la DC. Y ya lo que hacíamos era que para el valor del ángulo escribíamos las ecuaciones que habíamos obtenido con la calibración del sensor. Entonces encontramos que 1177 era el valor de ADC para 45 grados. Y con eso escribíamos estos condicionales según las ecuaciones. Esta ecuación de acá corresponde a la entregada por el eje Y esta ecuación de acá corresponde a la entregada por el eje Z, que en un momento les mostraré en el Excel. Y luego hicimos mostramos eso en el LCD. Aquí en el Excel, ¿qué tenemos? Tenemos la calibración de los ejes del sensor para el eje Y y para el eje Z en torno al ángulo phi. Entonces este fue el gráfico que obtuvimos y vemos que se cruza aquí como por el 15 más o menos, pero nosotros igual tomamos el 45 como referencia. Entonces los 45 grados, hasta 45 grados tomábamos esta línea recta de acá, y en los 45 grados hacia los 90 esta de acá. Entonces pues estas fueron las ecuaciones que obtuvimos. Estas ecuaciones serían ADC igual a 3,9326x. Este x sería phi más 969,51. Entonces acá despejaríamos phi en términos de la ADC porque y sería ADC. Entonces pasamos a restar, a dividir, y esas son las ecuaciones que obtenemos para poner aquí en nuestro código. Listo, gracias. Bueno, entonces acá vemos cómo está en 90 grados nuestro sensor. Vamos a empezar a descender. Lentamente para ir como disminuyendo el ángulo. Listo, estando entonces aquí en nuestro eje aquí completamente horizontal, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a subirlo otra vez. Vamos a llevarlo otra vez aquí. Vamos a empezar a subirle el ángulo. Vamos a llevarlo otra vez a 90 grados.